Estaba escuchando a un predicador hablar sobre la demonología y compartió una historia que ilustra vívidamente la realidad de los demonios y su presencia omnipresente en nuestro mundo. El predicador relató la experiencia de un doctor cristiano que trabajaba en la sala de emergencias. Los pacientes a menudo llegaban a su departamento con lesiones que inicialmente se pasaban por alto, como hemorragias internas, lo que llevaba a complicaciones graves o incluso a la muerte. Este doctor tenía la costumbre de orar en silencio por cada paciente al llegar, pidiéndole a Dios que revelara cualquier lesión oculta. En una ocasión específica, trajeron a una mujer inconsciente a la sala de emergencias. Mientras el doctor comenzaba a orar en su mente por ella, pidiendo a Dios que revelara otras lesiones, algo extraordinario sucedió. A mitad de la oración, la mujer se volvió hacia el doctor y con una voz demoníaca profunda que claramente no era la suya, dijo: «Deja de orar por mí». Luego volvió a quedar inconsciente. Es importante notar que el doctor estaba orando en silencio, lo que resalta la significancia de este evento. Satanás y sus demonios no pueden leer nuestros pensamientos, ya que no poseen ese poder. Sin embargo, el poder de la oración parece haber creado un ambiente hostil para el demonio dentro de la mujer. Esta historia demuestra poderosamente la realidad de los demonios y su presencia en nuestro mundo hoy en día. Sirve como recordatorio de las batallas espirituales que enfrentamos y la importancia de la oración en nuestra vida diaria. Los demonios no son solo un concepto lejano de textos antiguos, sino una fuerza muy real y activa en el mundo en que vivimos. Hay muchas personas que encuentran difícil creer que los demonios son reales. Sin embargo, la posesión demoníaca es un fenómeno muy real, y la Biblia establece su realidad numerosas veces en el Nuevo Testamento. Jesús a menudo confrontó a los demonios en el contexto de sanar a los enfermos. Por ejemplo, en Marcos 1:23, Jesús entró en una sinagoga y un hombre con un espíritu inmundo gritó hasta que Jesús expulsó al demonio. Otro ejemplo se encuentra en Marcos 5, donde Jesús trató con una legión de demonios que poseían al hombre de Gadara, quien era atormentado por 6,000 demonios. Además, en Lucas 9:42, los discípulos de Jesús no pudieron expulsar a un demonio de un niño hasta que Jesús llegó y solucionó la situación, demostrando su autoridad sobre tales espíritus malignos. La posesión demoníaca es ciertamente muy real y la Biblia proporciona pruebas abundantes de esto. No hay indicación en la Biblia de que la posesión demoníaca cesara después de que se escribieron las Escrituras. Si ocurrió en tiempos bíblicos, continúa ocurriendo hoy en día. Más allá de los relatos bíblicos, las actividades de los demonios pueden observarse visiblemente en la vida de una persona. Estas manifestaciones pueden incluir cambios inexplicables en el comportamiento, aflicciones físicas o opresión espiritual que desafían explicaciones naturales. Mateo 12:43-45 dice: «Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación». Aparentemente, los demonios, o al menos algunos de ellos, desean un anfitrión humano y ven a una persona vacía como una invitación. Además, los demonios pueden reclutar a otros para unirse a ellos en la posesión de una persona. Como explicó Jesús, cuando un demonio es expulsado de una persona y luego regresa para encontrar que la vida de la persona está vacía, reclutará a 7 espíritus más malignos. Juntos harán de esa persona su hogar. Un demonio solo puede habitar en alguien si lo encuentra vacío, es decir,
sin la morada del Espíritu Santo. Esto revela algo asombroso e intrigante sobre los demonios. Están organizados. El reino de Satanás está altamente organizado, bien engrasado y cohesionado. Los demonios trabajan juntos, unificados contra la humanidad. Como señaló Jesús, un espíritu maligno traerá consigo a 7 espíritus más malignos para vivir en una persona. Los demonios cooperan sin permitir que sus egos interfieran con sus objetivos. Colaboran voluntariamente para evitar ser expulsados. Es desafortunado que los demonios puedan trabajar juntos más efectivamente que algunos miembros de la Iglesia. A lo largo de los años, he trabajado con muchas juntas de iglesias y he presenciado peleas asombrosas. La gente permite que su orgullo y ego interfieran con la obra de Dios. He visto juntas de iglesia volverse contra un pastor bien intencionado simplemente porque no se doblegó a la voluntad de alguien. Esta división no es única de las iglesias individuales, sino que se extiende a muchas congregaciones dentro de la comunidad cristiana. A menudo hay divisiones sobre doctrinas, denominaciones y etnias. Si Jesucristo de Nazaret es tu Señor y Salvador, el único camino hacia Dios Padre, entonces eres mi hermano o hermana. El cuerpo de Cristo necesita superar sus divisiones. No hay una iglesia blanca, una iglesia negra, una iglesia hispana, una iglesia asiática, una iglesia africana o una iglesia europea. Solo hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Una vez escuché un chiste que resalta lo dogmáticas que pueden ser las personas acerca de sus denominaciones. Dice así: las personas están tan enamoradas de su denominación que cuando mueren y van al cielo, la primera pregunta que harán si son bautistas es: ¿dónde está la sección bautista? Si son pentecostales, la primera pregunta será: ¿dónde está la sección pentecostal? Jesucristo tiene una iglesia, no 2, 3 o 4. Jesucristo tiene una novia, no 2, 3 o 4. Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El reino de Satanás no está dividido contra sí mismo. Los demonios están unificados y determinados a llevar a tantas personas como sea posible al infierno. Considera lo cohesivos que son sus esfuerzos. Conocemos la historia del hombre poseído por una legión de demonios. Escucha la confrontación entre Jesús y esta legión de demonios. Es importante notar que una legión consiste en entre 3.000 y 6.000 demonios, lo que muestra la magnitud de su unidad y su esfuerzo colectivo para dominar y destruir vidas humanas. Marcos 5, 6, 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes, porque le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. ¿Notaste cómo pasó de singular a plural? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Están unidos. Un joven compartió el testimonio de su familia sobre la posesión demoníaca. Mientras se hospedaba en la casa de su primo, conoció al nuevo padrastro de su primo, quien estaba involucrado en prácticas ocultas. En una ocasión el padrastro los llevó a él y a su primo a uno de sus rituales, y desde ese momento todo cambió. El padrastro le dio al joven un collar y le dijo que nunca lo tirara y que siempre lo usara. Pasando a la adultez del joven, después de entregarse al Señor, decidió tirar el collar porque sabía que se lo habían dado después de un ritual oculto. En el momento en que lo desechó, el infierno se desató en su vida. Los demonios comenzaron a manifestarse en su hogar, apareciendo y desapareciendo en sus espejos. Los objetos se movían por la casa.
En múltiples ocasiones, entró en habitaciones llenas de moscas, a pesar de tener todas las ventanas cerradas. Hollywood no podría inventar las cosas que este hombre experimentó. Fue un claro ataque satánico, y todo comenzó tan pronto como tiró el collar. No era solo un espíritu maligno, sino que eran muchos. Estas fuerzas demoníacas lo atacaron en oleadas. Era como si un espíritu maligno lo atacara, luego otro y otro, uno tras otro. Todos le amenazaron con recuperar el collar. Afirmó que al menos 5 espíritus malignos lo atacaron antes de que arrojara el collar. Había vivido una vida perfectamente normal durante más de 10 años. Ni siquiera sabía que existía lo sobrenatural. Es lo que encontré más interesante y ligeramente perturbador. Mientras usaba el collar, su vida era completamente normal. Me hizo preguntarme cuántas personas son como este hombre, viviendo vidas aparentemente normales, pero albergando una oscura presencia maligna. Durante casi una década, este hombre vivió una vida normal sin ser consciente de la siniestra influencia a su alrededor. Todo cambió cuando tiró el collar. Gracias a Dios, fue a una iglesia verdadera que cree en la Biblia, donde adquirió el conocimiento necesario para superar estos extraños eventos. Con el tiempo, el Señor lo liberó de la actividad paranormal. Compartí esta historia para ilustrar que el reino de Satanás no está dividido. La verdad está vívidamente capturada en Santiago 2:19, que dice que los demonios también creen y tiemblan. El temblor de los demonios resalta el poder y la majestad de Dios, como el Creador que habló el universo a la existencia. Su santidad es inaccesible por el pecado y su justicia inquebrantable. Los demonios tienen un entendimiento íntimo de su poder. Nuestra comprensión de Dios y su gloria es algo que nosotros, como humanos, no podemos captar completamente. Incluso como cristianos, a menudo damos por sentado a Dios. Dios está muy por encima de nosotros, infinitamente más allá de nuestro alcance y comprensión. Existe en un reino y clase propios, no como un hombre glorificado. A menudo tratamos de entender a Jesucristo como un hombre glorificado o un profeta un poco por encima de nosotros para poder comprenderlo con nuestras mentes limitadas, pero no podemos entender completamente a Dios, un ser eterno cuyas órdenes obedecen los vientos y las olas, quien existe fuera del tiempo y no tiene principio. Mientras los humanos, ángeles y demonios tienen comienzos, Dios existe de eternidad a eternidad, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él ya estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios de su percepción, más bien ha destacado su suprema autoridad. Los demonios tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo miedo de Dios manifestado por los demonios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible con implicaciones para los creyentes en el contexto más amplio de la vida cristiana. El temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su miedo a Dios proporciona tanto consuelo como una llamada a la acción. Reafirma la posición de poder del creyente cuando está firme en la fe y la autoridad que nos otorga Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra de manera invisible. En conclusión, la historia que compartimos hoy resalta la realidad de las fuerzas demoníacas y la importancia de estar espiritualmente preparados. La unidad y organización de los demonios, así como su temor ante el poder de Dios, nos recuerdan la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe y depender de la protección divina. Es fundamental estar conscientes de las batallas espirituales que enfrentamos y buscar siempre la guía y la fortaleza en Dios. Nos gustaría saber qué han aprendido con el contenido de hoy. Por favor, dejen sus comentarios abajo.
Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.